Hola, me llamo Inés Lima, soy médico y soy una de las formadoras en el curso de Intervenciones y Curas en Emergencias en Salud. Vamos a hablar en este módulo de malaria, vamos a hablar dentro del módulo de epidemias, el módulo de malaria y el enfoque en emergencias y epidemias de malaria. Voy a contaros como objetivos de la clase un poquito lo que hacemos a nivel de herramientas, las herramientas que utilizamos a nivel preventivo, de diagnóstico y tratamiento, y luego las distintas estrategias que se hacen a nivel humanitario en respuesta a emergencias y epidemias de malaria. Como visión global, ya sabéis que la malaria es una de las enfermedades parasitarias más importantes a nivel de carga mundial. Afecta sobre todo a 200 millones de casos de malaria al año, con aproximadamente medio millón de muertes, y sobre todo afecta a la población infantil en África subsahariana. Y como sabéis, en estas zonas de África hay muchísimos países involucrados de conflicto armado, donde las estructuras de salud son inexistentes o están absolutamente discapacitadas para abastecer las necesidades de tanta magnitud de casos que hay en estas zonas. Podemos hablar de países como República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Nigeria, Níger, Mali, etcétera, etcétera. Como actividades preventivas, ¿qué se hace a nivel de malaria? Normalmente hacemos la primera partida que hacemos es la promoción de salud y la sensibilización comunitaria. Es muy importante que la gente sepa cómo se transmite la malaria, que se transmite por un vector, enseñar a qué hora pica este vector y enseñarles también a cómo utilizar las herramientas de prevención que explicaré a continuación. La promoción de salud es muy importante como elemento para las emergencias y epidemias de malaria, y también en programas regulares donde trabajamos tratando muchísimos casos, sobre todo en África subsahariana. Hacemos actividad de control vectorial y explicaré un poquito más en detalle qué hacemos exactamente. Y también últimamente, desde el año 2012, hay un montón de intervenciones con medicamentos antimaláricos que se utilizan a nivel preventivo, es decir, se utilizan en niños, sobre todo menores de 5 años, dependiendo del contexto, como medicamentos en niños que no están enfermos, para prevenir de una manera masiva y muy rápida y prevenir la carga de malaria en esas zonas donde matan tantos niños. Para las actividades de saneamiento hay que eliminar toda la zona de agua estancada, porque estas zonas son donde se quedan todas las larvas de mosquitos y son los sitios donde empiezan a reproducirse los mosquitos, con lo cual hay que hacer esta promoción de salud para evitar que, como veis en la imagen de la izquierda abajo, puede haber puntos de agua estancada, y esto hay que eliminarlo en distintas zonas donde está la gente viviendo, y esto hay que enseñar a la gente a dejarlo limpio de agua. Los mosquitos van a picar al atardecer, al anochecer y temprano al amanecer, con lo cual hay que explicar a la gente también que tiene que dormir debajo de una mosquitera y quitar toda esta agua estancada de las zonas. ¿Qué otras actividades hacemos? Hacemos actividades de pulverización, sobre todo en estructuras sanitarias. Se pueden hacer intervenciones de rociado masivo en emergencias, pero a nivel de logística es mucho más complejo, y habría que hacer la fumigación a nivel masivo con muchísima logística, y no es una de las intervenciones que normalmente hacemos, pero sí en las estructuras de salud como estándar hay que hacer una fumigación de las estructuras 2 veces al año, con personal protegido, y haciéndolo de una manera muy estructurada para que esté todo protegido y los pacientes que están en el hospital y las estructuras de salud con camas no se infecten de malaria. Y esto es uno de los elementos básicos que hacemos en las intervenciones de malaria. Hacemos, como digo, esto es un ejemplo de fumigación en una estructura de salud. Y las mosquiteras de larga impregnación con insecticida
son muy eficaces cuando hacemos distribuciones de masa en epidemias, porque al proteger más del 80% de la población esto puede tener un impacto en la transmisión de la malaria y normalmente son actividades que las hace el Ministerio de Salud en colaboración con otras entidades, pero en epidemias las agencias humanitarias también pueden hacer distribuciones masivas de mosquiteras, enseñando muy bien a la gente cómo utilizarlas. También las utilizamos en programas de embarazo, en programas vacunales y en programas nutricionales, porque son la población más vulnerable y en la que tenemos que enfocarnos en las intervenciones de malaria. La malaria afecta sobre todo a niños menores de 5 años, dependiendo de qué zona, porque no están inmunizados todavía a la exposición del parásito, y las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables porque también pueden tener parásitos a nivel de placenta y pueden afectar a las mamás y a los niños, con lo cual las mosquiteras pueden proteger a estas mamás a no padecer malaria con todas las consecuencias que tienen a nivel de anemia, bajo peso en feto, etcétera, etcétera. Es nuestro foco de acción y, por supuesto, los niños malnutridos, que también tienen un sistema inmunológico muy deprimido, y la malaria en zonas donde hay malaria y desnutrición aguda severa, la mortalidad tiene muchísimo impacto en estos niños y tenemos que intentar protegerlos en la mejor medida posible. La durabilidad de estas mosquiteras de impregnación de larga duración es entre 3 y 5 años. Siempre tenemos que utilizar las mosquiteras estándar recomendadas por la OMS, que además duran unos 20 lavados. Si se lavan cada 3 meses pueden durar 3 años, si se lavan menos tiempo un poquito más. Hay que cuidar que no se pongan las mosquiteras al sol porque pierde eficacia el insecticida, hay que ponerlas en la sombra una vez que se lavan, evitar detergentes, usarlas con agua y jabón, y esto hay que explicarlo muy bien a toda la gente que trabaja con mosquiteras. Hay que monitorear el uso de mosquiteras y vigilar que no haya reventa de mosquiteras en el mercado, porque si no, no tendrá impacto en la población, y hay que hacer muchísima promoción de salud para el buen uso, porque si no la gente lo va a utilizar para pescar, para rodear zanjas de huertos, para distintas cosas. Utilizan los materiales que ellos tienen y hay que explicar muy bien que es una medida de salud para bajar la mortalidad y la severidad de niños y evitar hospitalizaciones. Entonces es muy clave explicar muy bien cómo poner la mosquitera para que los mosquitos no puedan picar a la gente una vez que se pone bien la mosquitera, y por eso hay que hacer muchísimas sesiones de educación, información y comunicación, y luego monitorear, hacer encuestas de monitoreo para ver si la gente entendió cómo utilizarlas, para ver si están realmente utilizándolas y si saben y conocen cómo se transmite la malaria. A nivel de prevención farmacéutica hay distintas estrategias. Podéis ver arriba la quimioprevención estacional de malaria. Esto es, como comentaba, una recomendación de la OMS solamente en la zona de Sahel, como podéis ver en el mapa en amarillo acá arriba. Todos estos países, desde Senegal hacia Etiopía, donde tienen una franja que justo coincide con el cinturón de la meningitis, pero en esta zona la malaria se transmite entre 3 y 4 meses al año, es estacional, y normalmente la mayoría de los casos de malaria, entre el 60 y el 70%, van a ocurrir en esa época del año, entre julio y noviembre, con lo cual justo coincide con la época de lluvias, coincide con la época de escasez de alimentos, con lo cual en estos países, como Níger, por ejemplo, hay un montón de niños desnutridos con malaria al mismo tiempo. Esto produce un impacto muy alto en la severidad y en la mortalidad de estos niños, con lo cual desde hace unos años se han empezado a hacer estas estrategias preventivas, dándole a los niños menores de 5 años, que son los más vulnerables, medicamentos en niños que no están enfermos para prevenir que tengan episodios de malaria y evitar gravedad y mortalidad, y se les da una vez 3 días seguidos, una vez al mes,
Este medicamento les protege durante un mes y se hacen 3 o 4 distribuciones, normalmente 4, para reducir el 60% o el 70% de los casos de malaria en esta población. Esto va a reducir muchísimo los casos de malaria en la zona de intervención y va a reducir muchísimo la severidad y el número de hospitalizados por necesidad de transfusión y por complicaciones diferentes de la malaria grave. Insisto que esto solo se hace en países del Sahel, donde la malaria ocurre 3 o 4 veces al año. Son medicamentos que además hay que monitorear porque pueden tener efectos secundarios en los niños y hay que explicar muy bien a la población lo que estamos haciendo porque estamos dando medicamentos a niños que no están enfermos, hay que explicar por qué les estamos dando estos medicamentos preventivos y para tener aceptación y una amplia cobertura, porque si no tenemos una amplia cobertura por encima del 90% en estos programas, no tendremos un impacto en la reducción de casos en la intervención. También hacemos tratamientos preventivos que son más regulares en los programas de mujeres embarazadas y en los niños menores de 1 año que también vienen a vacunarse y podemos darle algún tratamiento preventivo para reducir el número de episodios que tienen al año. En emergencias complejas hay otras estrategias, que es la distribución masiva de medicamentos. Fue en el caso de la epidemia de ébola en el Triángulo del África del Oeste en 2014-2015. Se hicieron distribuciones masivas de antimaláricos en zona ébola para evitar el número de casos de fiebre en la comunidad y así evitar que la gente con fiebre pudiera ir a buscar ayuda a los centros de ébola y evitar esos contagios, y al mismo tiempo se bajó muchísimo la carga de malaria en esos países donde la malaria es una de las enfermedades prevalentes. En este tipo de emergencias, la Organización Mundial de la Salud sí que permite que se den tratamientos antimaláricos a este tipo de poblaciones porque es mayor el beneficio que puede producir en la población que el riesgo luego de producir resistencias a este tipo de antimaláricos. Y por último, hay otras estrategias que son muy limitadas a la zona del Mekong, que fue donde empezaron históricamente todas las resistencias a los antimaláricos de los otros medicamentos que se utilizaban antes para la malaria, como la cloroquina, la sulfadoxina, pirimetamina, y ahora sí que se han detectado desde hace varios años resistencias a los derivados de artemisinina, donde ahora hay que intentar eliminar esos parásitos resistentes y se están haciendo estrategias de eliminación distribuyendo de manera masiva a toda la gente que está expuesta en esa zona e intentar eliminar estos parásitos resistentes que son una amenaza a nivel de salud pública si llegan a África, porque no tenemos tantos medicamentos en la hoja de ruta de investigación para poder tratar la malaria. Con lo cual la resistencia es uno de los factores que hay que tener en cuenta y elementos a la hora de intervenir en emergencias de malaria.